gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Parece que traje lluvia, hacía falta, a nosotros nos hace falta allá en Texas. Hemos tenido un verano horrible de calor. En el patio de mi casa atrás tengo un termómetro y le saqué foto, creo que un día estaba por encima de 115. Sí, cosas que te dicen, wow, y salías y querías entrar. Pero es un gusto estar aquí. Estaba en Antioquía, Antioch, al lado de Pittsburgh. Estuve ahí del jueves en una conferencia para pastores y líderes. Y sí, llamé a Pastor Mario. Yo regreso mañana, así que el culto de ustedes es hasta ahora y para mí es un gusto. Somos hermanos, somos amigos. Y es bueno tener amigos. Los pastores no tienen muchos amigos, suelen vivir aislados, ¿no? Y eso es lo que yo le digo a los pastores: necesitamos amigos. Pero me da mucho gusto estar aquí con ustedes y compartir este rato. Yo no sé si la otra vez que estuve aquí, creo que fue el año pasado, soy escritor, traje algunos libros, me quedan algunos de la conferencia que traje y no sé si cuando vine aquí había ya publicado este libro, no estoy seguro, creo que no. Entonces este es el más recién y la editorial que lo publicó me pidió que trabajara en este tipo de tema y cuando hicieron la portada me gustó porque todo el mundo puede ver la portada, ¿no es cierto? El nombre. La idea es esa, exaltar el nombre del Señor y el título de Jesús en todo, la centralidad y la supremacía divina. Y básicamente el tema es: Él es el Señor de todo o el Señor de nada. Y para que tengan una idea, la editorial sacó una Biblia basado también en el tema de mi libro, pero las Biblias se me agotaron. Y el libro, para que tengan una idea, el primer capítulo tiene una cronología, porque cuando dice Jesús en todo, también tiene que ver Jesús en todo, en la historia de la humanidad y en nuestras vidas. Y el primer capítulo es Jesús en el principio. Y ahí Juan 1:1, Génesis 1:1. Y el último capítulo es Jesús en el fin, porque Jesús dijo: estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y entre medio hay otros temas sobre la familia, el matrimonio, todo esto. Entonces la manera que yo ilustro el libro, una manera gráfica, y no se asusten, es cuando hemos estado en un cementerio y vemos una lápida. Y normalmente la lápida viene el nombre del difunto, y si es cristiano, pues le ponen un versículo y le ponen la fecha de nacimiento y la fecha de defunción. Pero muchas veces pasamos por alto un pequeño detalle que es vital. No sé si se han fijado que entre la fecha de nacimiento y la fecha de defunción hay una rayita. Esa rayita no es cualquier cosa. Esa rayita es toda una vida. Entonces, Jesús en todo, Jesús en el principio, Jesús en el fin, y por medio todo lo que eso implica para nuestras vidas. Así que ahí está disponible. Yo quiero compartir algo con ustedes fresco que he estado meditando últimamente. Ni siquiera lo he predicado en mi iglesia allá en Austin. Y es interesante que el Espíritu Santo tiene la manera de poner todo, porque la manera en cómo oró el pastor, las 4 maneras que oró el pastor, de alguna manera tiene que ver con lo que yo voy a predicar.
y nosotros no habíamos hablado nada de esto. Yo quiero hablarles cuando tu mundo se derrumba. Cuando tu mundo se derrumba. Estábamos recién casados. La nuestra fue una boda sencilla, pero emotiva. Ahí estaban mis padres y mi hermana, que habían venido desde España. Ellos eran misioneros en España. Ahí estaban también amigos cercanos y familiares de mi esposa Alina. Una recepción también muy sencilla y austera en el patio de la casa de la tía de Alina en Van Nuys, allá en Los Ángeles, en el Valle. De esto hace 42 años. Ya hablando de lluvia, ha llovido bastante. Seguido de eso tuvimos una luna de miel dulce, sabrosa, idílica en las Bahamas. Al regreso, después de un mes, de pronto sonó el teléfono, llamada de larga distancia. Creo que en aquellos tiempos todavía era una operadora la que hacía la conexión. Una llamada de larga distancia, no, de muy larga distancia. Y al otro lado del teléfono decía: ven, tu padre está en el hospital y parece grave. Después de nuestra boda, mis padres habían estado por acá, en Estados Unidos, por un tiempo, un mes creo, y se regresaron a España. Y esa era la llamada desde larga distancia. Ven, tu padre está en el hospital y parece grave. 7 meses después, fallecía en un hospital de Miami, porque lo llevamos de Madrid a Miami. Víctima de un cáncer linfático. Mi padre, mi héroe, mi ancla, mi amigo, se había ido con el Señor. Mi mundo se derrumbó. Años después, nos mudábamos desde California, donde habíamos comenzado nuestra iglesia, allá en el condado de Los Ángeles, y pastoreamos 2 iglesias. Años después, nos mudábamos de acá, de California, a Miami. Sin trabajo, sin casa donde vivir, y un mes después, el lunes 24 de agosto, Andrew, el huracán más devastador hasta esa fecha, nos arrasó, destruyó todo a su paso, nos dejó literalmente en la calle, sin agua, sin comida, sin techo, sin esperanzas. Nos dejó con un gran signo de interrogación colgando en nuestras mentes. ¿Qué íbamos a hacer ahora? Nuestro mundo se derrumbó. ¿Qué se puede hacer cuando nuestro mundo se derrumba? Cuando todo se desmorona. Hay derrumbes anunciados: un divorcio, una bancarrota, la pérdida de tu casa. Y hay otros que aparecen de repente: un despido en el trabajo, una infidelidad, o un diagnóstico no deseado. El cáncer de mi padre fue algo de repente. El huracán Andrew fue un derrumbe anunciado. Yo quiero que vayamos en este rato que estamos juntos al libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job. Es el más antiguo.
Libro de Job. Ahí vamos a ver la vida y los derrumbes de Job que fueron catastróficos. El dolor y la pena que pasó este hombre fueron indecibles. Todo su mundo se le vino encima y se le derrumbó, literalmente hablando. Pero es interesante la manera como este hombre enfrentó sus pérdidas y su dolor emocional, su dolor físico. Todo esto nos inspirará y nos dará fuerzas para enfrentar las nuestras cuando aparezcas o si estás atravesando una temporada en tu vida muy difícil y quizás devastadora y quizás has tocado fondo. ¿Quién era Job? Nótese el primer versículo ahí en el capítulo 1. Dice que había en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. Esta es la primera información que tenemos de Job. ¿Quién era este hombre? Primero, era hombre perfecto y recto, o sea, vivía bajo los preceptos y la ley de Dios. Era digno de respeto. La palabra perfecto está relacionada con integridad. Era un hombre íntegro. Las personas íntegras son personas completas, sin hipocresía o duplicidad. Y entre las acusaciones de sus amigos y el silencio de Dios más adelante en ese libro de Job, que eso en sí fue una tremenda prueba. Los amigos que debieran de apoyarlo fueron críticos, no fueron los amigos en esos momentos de necesidad. Y la otra cosa terrible fue que a pesar de que estaba pasando todo esto, Dios no hablaba, había un silencio de parte de Dios. Pero Job mantuvo su integridad y al final el Señor lo vindicó, lo defendió y le restituyó todo. Otra característica ahí, no sé si la ven también en el versículo 1, dice, y era este hombre perfecto, pero también dice, y era temeroso de Dios, temeroso de Dios. O sea, vivía en el temor de Dios, reverenciaba a Dios. Y ojo, ese temor de Dios no era temor a Dios o tenerle miedo a Dios. Un gran escritor y hombre de Dios de antaño, Oswald Chambers, dijo: lo notable de temer a Dios es que cuando temes a Dios no tienes temor a nada. En cambio, si no temes a Dios, entonces temerás a cualquier cosa. Interesante. Nótese la otra cosa que nos dice aquí, la información de quién era Job. No sé si lo vieron, dice, y era apartado del mal. Apartado del mal. O sea, este hombre vivía en santidad. Tenía una vida limpia, transparente. Una cosa es pretender ser un santurrón con aureola y alas, y otra es vivir en santidad. Es posible vivir una vida de santidad en medio de un mundo corrupto y depravado. Es posible. Pero pareciera absurdo y desfasado hoy hablar de santidad, pero es una de las asignaturas del creyente y del discípulo de Cristo. Nótese más información de quién era Job en el versículo 2. Nos dice que era hombre de familia. Ahí está. Hombre de familia. Pues fíjese, si era hombre de familia, tenía 10 hijos. Claro, en aquellos tiempos no existía la televisión.
10 hijos, amaba y cuidaba de su familia, lo dice el versículo 5. Ahí lo pueden leer. Fíjense, la otra característica, información de quién era Job, está en el versículo 3. Dice, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. La otra cosa que vemos ahí es que Job era ganadero. Ganadero. Tenía mucho ganado, miles de cabezas de ganado. Y aparte de eso también tenía tierras. Tierras. En otras palabras, Job era un hombre rico. Muchos sirvientes y era un hombre de mucha reputación. Hombre de integridad y hacer negocios limpios y honestos. Pareciera eso como una contradicción, ¿verdad? Como que eso no se ve hoy en día. Job era así. Se puede ser rico y ser un hombre de Dios. Amén. Job usó sus riquezas para el bien de los demás porque sabemos que era un hombre generoso. Dios nos ha bendecido para bendecir a otros. Bendecidos para bendecir. Job no hubiera tenido ningún reparo en obedecer lo que Pablo escribió en Primera de Timoteo. Vayan conmigo ahí, Primera de Timoteo 6. Vamos a echarle un vistazo rápido. Primera de Timoteo 6, versículo 6. Nótese. Primera de Timoteo 6, 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podremos sacar. Óigame, qué tremendo esto, ¿no? Recuerdo el funeral de un millonario. Y en el funeral de este millonario siempre la gente está hablando, ¿no? El chisme, el cuchicheo. Y había alguien, gracias. Y había alguien ahí que hizo la pregunta obligada, bajito, y le hace la pregunta a alguien que estaba ahí y le pregunta, oye, ¿y cuánto dejó? Y esta otra persona le dijo, lo dejó todo. Claro. La palabra aquí, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. Fíjense si estamos en la misma onda, el mismo canal, que lo que tú estabas orando. La oración que tú hiciste, las 4, era para orarlas después del mensaje, pero la oraste antes porque así lo deseó el Señor. ¡Qué tremendo! Fíjense, nótese, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es la falta de... No dice eso. Es el amor al dinero. Alguien dijo eso una vez. Raíz de todos los males es la falta del dinero. No. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, temando. No es una opción, no es una sugerencia. Temando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes
el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Amén, gloria a Dios. Wow. Job, como dije, no hubiera tenido ningún reparo en obedecer lo que Pablo escribió. Y pudiéramos seguir leyendo hasta el 19, se los dejo de tarea, porque todo eso es muy rico, lo que quiere decirnos ahí el Señor. Job era rico también porque tenía amigos. Yo soy rico porque tengo ciertos amigos. Aquí tengo uno. Tengo otros en otros lugares. Soy rico por eso. Job era rico también porque tenía amigos. Fíjense, al principio le fallaron. ¿A cuánto no le han fallado los amigos? Podemos levantar una mano, las dos, y el pie también y todo, ¿no? Le fallaron al principio. Fueron crueles. Viajaron desde lejos para acompañarle en su dolor, pero ellos mismos eran dolor. No fueron buenos consejeros. Sacaron lo peor de Job, no lo mejor. Y al final se reconciliaron teniendo una relación y amistad más profunda con Job. Óigame, tener amigos de verdad es verdaderamente rico. En las buenas y en las peores. Ahora, vamos a hacer un inventario aquí. Hemos leído de quién era Job. Ya hemos visto la información que nos ha dado las Escrituras. Todo iba bien hasta que de repente. Siempre hay todo iba bien hasta que de repente. La tragedia tocó a su puerta y sin previo aviso. Job, escuche, perdió su ganado, todo su ganado, perdió su cosecha, Job perdió sus tierras, sus criados y por si fuera poco, perdió a sus 10 hijos. Y todo esto en un solo día. No quedó ahí la cosa, porque tiempo después Job perdió su salud. Eso era o significaba perder su manera de ganarse la vida, porque sin salud no podía funcionar ni trabajar. Fíjense las de cosas que perdió en un día y después perder su salud. Toda una montaña de tragedias se le echó encima, aplastando y demoliendo todo lo que le quedaba. Pero nótese el versículo 19 de Job. Dice, y un gran viento, versículo 19, un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Fíjense lo del viento este. Yo mencioné hace un ratito que nuestro mundo se derrumbó cuando nosotros llegamos a Miami, y Andrew, el huracán Andrew, que azotó también la casa donde estábamos y se llevó la mitad del techo. Déjenme confesarles que yo creí un momento que moriríamos los 4, mi esposa y mis 2 hijos, pero Dios tuvo misericordia. Ahora fíjense qué pasó con Job y cómo Job afrontó todo esto. Es increíble su declaración en el versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Lo mismo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Fíjense qué tremendo esto, pero no queda ahí. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Wow.
Luego de leer semejante declaración de este hombre Job, mira lo que Dios agrega. El versículo 22 dice, en todo esto, esto es lo que dice Dios, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Estas palabras ahí debieran estar en rojo en las Biblias, lo mismo que en los evangelios. Imagínate todo esto. ¿Cómo puede alguien pasar por todo esto y seguir de pie? Hacer y decir lo que Job dijo, de la manera en que lo dijo, después que le pasó todo esto. Impresionante la secuela de todo esto. Bancarrota total, Job. Una pena y una tristeza extrema. 10 tumbas recién hechas. La profunda nostalgia y soledad ahora en esas 10 habitaciones vacías en la casa de Job. Imagínate eso. Y dice la palabra ahí en el versículo 20. Nótese, Job se postró en tierra. ¿Y qué es lo que hizo? Wow. Y adoró a Dios. Tampoco pecó ni le echó la culpa a Dios de todo lo que le había pasado, ni peleó. Dice que se postró en tierra, se humilló y adoró a Dios. No le echó la culpa a Dios, no recriminó a Dios, no le demandó a Dios. ¿Por qué no lo hizo? La pregunta. ¿Por qué no derramó toda su amargura y su rabia en Dios? Yo los he conocido así, cuando un hijo o un pariente se ha muerto y en ese momento levantan su puño a Dios y se separan y se van lejos de Dios porque le echan la culpa a Dios de todo. ¿Por qué Job no lo hizo? ¿Cómo pudo alejar e ignorar Job deseos de suicidarse? Sin ánimo de simplificar semejante situación de este hombre, yo quiero que veamos 4 posibles respuestas a estas preguntas. ¿Por qué Job no lo hizo? La primera de ellas, Job confrontó la presente adversidad. Si está tomando nota, confrontó la presente adversidad. O sea, no evadió la realidad, no huyó de sí mismo. La reacción en muchas veces es cortar con todo y todos y salir huyendo. Creen que es más fácil lidiar con el dolor de esa manera, que no pueden llegar muy lejos. Pero nótese de nuevo su increíble declaración en el versículo 21. Dice ahí, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quito sea el nombre de Jehová bendito. Por eso, en primer lugar, confrontó la presente adversidad, y es que Job miró hacia atrás. Interesante esto. Job miró hacia atrás, hacia el pasado, hacia el génesis de su vida. Desnudo salí del vientre de mi madre. Job miró hacia atrás. Todo lo que Job poseía fue dado por Dios, y el mismo Dios que le dio todo tenía el derecho de quitárselo. Esto es difícil de entender. Job reconoció que él era simplemente un administrador, un mayordomo, un gerente de todo lo que Dios le había confiado. Para muchos cristianos les cuesta entender esto. No somos dueños de nada. No tenemos nada. Todo lo que nosotros tenemos o pensamos que tenemos es porque la gracia de Dios, Dios nos la ha dado, pero es de Él. Somos simplemente los mayordomos, los gerentes. Job no era dueño de sus posesiones
ni de su familia, ni siquiera era dueño de sí mismo. El problema a veces es que si las posesiones nos poseen a nosotros o nosotros poseemos las posesiones. Y es penoso ver las personas que creen que todo lo que tienen y han logrado es por su propia cuenta, por su capacidad, por sus habilidades, por su poder. Hermanos, sin nada hemos venido y sin nada nos iremos. Es cuestión de tener una perspectiva correcta. Y cuando nos damos cuenta de que en verdad hemos venido al mundo desnudos, sin nada, indefensos, desprovistos, vulnerables, entonces podemos confrontar la presente adversidad, cualquiera que sea. La segunda manera de responder a esta pregunta es que Job clamó a la soberanía de Dios. La primera es, confrontó la presente adversidad y Job miró hacia atrás. La segunda, clamó a la soberanía de Dios. Fíjense, él creyó en verdad que el Señor que le dio todo tenía el derecho divino de quitárselo todo, como dice el versículo 21. Nótese su propia declaración en el capítulo 2. Ahí, capítulo 2, versículo 10. Lo que él mismo declaró con una pregunta, dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Esa es la reina de las versiones, la que yo uso siempre. Pero la nueva Biblia de las Américas dice, ¿aceptaremos el bien de Dios pero no aceptaremos el mal? Y la versión en inglés de New King James Version, que lo traduzco de esta manera, me gusta como lo pone y dice así, de cierto, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos la adversidad? Lo que sucede aquí en esta segunda respuesta, como les dije, es que clamó a la soberanía de Dios, pero Job miró hacia arriba, clamando al derecho divino, el derecho que tiene Dios de reinar y controlar su vida. Primero, confrontó su presente adversidad, miró hacia atrás. Vinimos al mundo sin nada. Segundo, clamó a la soberanía de Dios y es que Job miró hacia arriba. Hay que mirar hacia arriba. Jeremías 18, los primeros 6 versículos. Jeremías 18, los primeros 6 versículos dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Wow. Según le pareció mejor hacerla. Esa es la soberanía de Dios. Dios es soberano y a veces le parece mejor hacernos de nuevo. ¿Cuántos entienden esto? O sea, rehacer nuestras vidas. Dios hace una mejor versión de nosotros mismos. El plan del alfarero es siempre perfecto. ¿Cuántos dicen amén a esto? El plan del alfarero es siempre perfecto. A veces, humanamente hablando, nos echamos a perder, nos rompemos, nos quebrantamos aún en sus manos. Es doloroso, extremadamente doloroso. Sus manos nos forman y transforman de nuevo. Y en el caso de Job, la soberanía de Dios estaba cubierta y envuelta con el amor de Dios. Esa es la gran diferencia.
Y se requiere una valentía heroica para confiar en el amor de Dios sin importar lo que nos suceda. No es fe ciega, es fe cierta, muy diferente. Ojo, repito, no es fe ciega, es fe cierta. Yo sé en quién he creído. Esos momentos de una pena, de un dolor y un sufrimiento intenso suelen eliminar toda superficialidad e ideales simplistas de decir, claro que confío en Dios. No, seamos reales, realistas. Mantenerse en pie y aún amar de verdad a Dios teniendo una devoción completa a Él en medio del sufrimiento indescriptible, amarle a pesar de creer por momentos que Dios no es justo y es cruel. Eso es amor de verdad, eso es confianza total, eso es devoción genuina. Y la reacción normal de cualquier creyente sincero cuando atraviesa semejante prueba es buscar la salida más cercana. ¿No es cierto? Somos humanos. No solamente la salida más cercana, sino huir, escapar, salir corriendo y no parar. Y somos así. Ahora, en tercer lugar, la respuesta a esto, ¿por qué Job no lo hizo? No recriminó a Dios. Es que Job contó con la promesa de resurrección. Interesante esto. Contó con la promesa de resurrección. ¿Qué significa esto? Job miró hacia adelante. Fíjense, la primera es que miró hacia detrás. La segunda es que miró hacia arriba, hacia Dios. Esta tercera, Job miró hacia adelante. Fíjense estas palabras inmortales de Job que se han hecho canción, que se han leído en funerales y en tantos lugares, donde dice ahí en Job el capítulo 19, después lo pueden leer, dice, porque yo sé que mi Redentor vive y al fin he de ver a Dios. ¡Qué tremendo eso! A pesar de todo lo que estaba ocurriendo, a pesar de toda la pérdida, Job pudo mirar hacia el futuro. ¿Por qué? Porque él contó con la promesa de resurrección, porque yo sé que mi Redentor vive y al fin he de ver a Dios. Aleluya. Job miró hacia adelante, contando con la promesa de su Señor de hacer todas las cosas hermosas y brillantes en la vida más allá. Tenemos una esperanza grande, hermanos. Él sabía que en ese momento todo dolor, toda pena, muerte, tristeza, llanto y adversidad desaparecerá. ¿Cuántos creen eso? Pero todavía estamos de este lado de la eternidad y nos cuesta un poco creer de verdad de ese otro lado de la eternidad. Óigame, el saber que esa esperanza no acabará en desilusión, como dice Pablo en Romanos 5, le ayudó a perdurar hoy al visualizar el mañana. Hoy he tenido estas pérdidas, ha sido difícil, pero puedo visualizar el mañana. Yo sé que mi Redentor vive. Y lo mismo nosotros. Podemos vivir el hoy cuando visualizamos un mañana de esperanza en Cristo. Y hay días que son difíciles, ¿no es cierto? En cuarto lugar, la cuarta respuesta a esto es que Job confesó su propia falta de entendimiento. Claro, ¿quién puede explicar, humanamente hablando, todo lo que estaba pasando? He pasado en crisis y pérdidas, donde al principio les comenté que mi mundo se derrumbó, no podía entender, me faltaba entendimiento. Pero Job fue humilde y Job confesó su propia falta de entendimiento. Job ahí miró hacia adentro. Primero miró hacia atrás, después miró hacia arriba, después
lo acabamos de ver, miró hacia el futuro, pero ahora Job estaba mirando hacia adentro. Job no sintió que tenía la obligación de explicarlo todo, de dar razón, los porqué de su situación. Óigame, como vienen preguntas cuando ocurren estas cosas. Yo tenía muchas preguntas cuando murió mi héroe, mi papá. Adiós. Y el Señor me dijo, no lo entiendes ahora, pero lo entenderás un día. Ese día, cuando estemos en la presencia del Señor. Uf, qué alivio para nosotros también el saber y ver que este hombre Job miró hacia adentro y no lo entendía todo. Pero ojo, mira cómo se expresó Job en el capítulo 42. Vamos hacia adelante. Nótese Job 42, versículo 2 al 4 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Fíjense, así se declara Job. Dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Job miró hacia adentro y confesó su incapacidad de arreglar y configurarlo todo. Job supo descansar en el juez justo. No se sintió obligado a responder todas las incógnitas y desenredar todos los enigmas. Dios juzgaría y como el gran juez lo haría bien y de forma justa. ¿Será quizás que estás comenzando a sentir y ver un derrumbe en tu vida? ¿Sientes que las cosas en tu vida se desmoronan? Quizás no. Es posible que algo así esté a miles de millas de donde estás, en algún lugar remoto, pero no donde estás ahora en este momento. Job se sentía así. Todo iba bien. Unos momentos antes del derrumbe desastroso en su vida, todo iba bien. Por eso considera y medita la manera que Job recogió los pedazos rotos de su vida y con la ayuda de Dios volvió a armar y componer su vida. Por eso, para terminar, echemos de nuevo un vistazo a estos 4 pasos que tomó Job. Primero, mira hacia atrás. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Segundo, mira hoy hacia arriba. Capítulo 2, versículo 10, de cierto aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos la adversidad. Jeremías 18:6 que lo leímos, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Tercero, mira hacia adelante. Job 19 dice, porque yo sé que mi Redentor vive y al fin he de ver a Dios. Y en cuarto lugar, mira hacia adentro. Job 42 dice, oye, te ruego y hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. Nos ponemos de pie. Vamos a cerrar los ojos un momento.
Quizás si quieres, si sientes, no tienes que hacerlo, puedes abrir tus manos delante del Señor. Eso nos hace vulnerables, nos hace depender de Dios. Las manos abiertas así también sirven de un canal. Quizás el Señor quiere canalizar y enviar cosas a tu vida. No solamente como oró el pastor antes del mensaje preparando esto, sino que ha recibido ahora la palabra y el Señor quiere hacer, como decimos muchas veces, la procesión va por dentro. Quizás viniste al culto, estás aquí sentado, pero por dentro hay cosas que estás pasando muy profundas, muy duras. Y no has tenido respuesta, has sentido dolor profundo también. Solamente es algo entre tú y Dios. Y el Señor está recordando y nos está exhortando a mirar hacia arriba, mirar hacia Él, buscarle a Él. El Señor nos está exhortando a levantar las manos y mirar hacia el futuro. Tú eres, Señor, nuestro Redentor que vive. Y ahora necesitamos mirar hacia adentro. ¿Cómo estamos? Quizás ahí donde estamos, de una manera muy sencilla, podemos cantar esa canción otra vez, Tu fidelidad es grande. ¿Lo podemos hacer? ¿Cuántos creen que Él es fiel? Aleluya. No falla. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos a cantarlo de nuevo más alto y con la nota. Quizás nos pueden ayudar, por favor. Sí, necesitamos su ayuda desesperadamente. Aleluya. Quizás mantén los ojos cerrados por un momento. Estamos ante la presencia de Dios. Cántalo. Es grande. Vamos a cantarlo en alto, declararlo. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios.